En ese sentido ya tenemos un visitante especial, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el señor José Andrés Villena Petrosino. Ya está con nosotros. Jaime te está saludando en este momento. Sí, acabo de recibir su cálido saludo del señor ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, a quien le decimos en primer lugar bienvenido, y sus palabras, señor ministro. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Estoy acá para darles algunas explicaciones, alguna información de las cosas que estamos haciendo como Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Claro que sí. Bueno, el trabajo es uno de los derechos que, como lo dice también algunos especialistas, es el derecho que da derecho a ejercer los derechos y que coloca al ciudadano en el centro del bienestar social. De manera que, en fin, sabemos que en esta expectativa hay grandes preocupaciones y por supuesto también importantes decisiones políticas. ¿Qué medidas ha adoptado su despacho para promover, para proteger, para defender el ejercicio al trabajo de las personas con discapacidad en nuestro país? Bueno, hay toda una estrategia que estamos trabajando con CONADIS, que es importante resaltarlo, y yo lo podría dividir en dos. Hay un tema de un convenio suscrito con CONADIS para el tema de acciones permanentes conjuntas para la difusión de convocatorias de carácter laboral. Segundo, estamos participando en el diseño de la encuesta nacional sobre discapacidad, que es un tema muy importante porque se habla mucho de que las personas con discapacidad no entran al mercado laboral, pero lo que nosotros preguntamos es, bueno, para poder saber esto tenemos que saber... ¿Cuántos son? ¿Verdad? Primero. Segundo, ¿qué nivel de profesión tienen? ¿Qué nivel de capacitación tienen? Que es uno de los grandes problemas para poder hacer alianzas estratégicas con las empresas privadas. Y tercero, ¿en qué situación están? Porque hay personas con discapacidad que tienen una mejor solvencia económica, algún tipo de disminución física, pero que hay que verla en el sentido de cómo podemos insertarlo en el mercado laboral. Un ejemplo, para que más o menos se den cuenta del tema. Las empresas que fabrican latas, es uno de que muchas veces dicen, bueno, las empresas de ferretería, ¿qué tienen que ver? Las empresas que generan mucho ruido. Entonces, las personas con discapacidad en el tema de sordera podrían entrar ahí fácilmente. Magnífico. Sin embargo, no hay ese match de esa información. No se ha estudiado ese... No hay, porque no hay este famoso censo de saber en qué situación. Eso es, por ejemplo, lo que estamos haciendo, y la ley de presupuesto para este año ha implementado ya este censo que ya se está haciendo. Ha dicho usted dos cosas muy interesantes, señor ministro. Por un lado, que el trabajo del ministerio no se hace de manera aislada, se hace en alianza, en un trabajo articulado con los sectores del Estado y en particular en este caso con CONADIS. Y por otro, usted le reconoce el valor, la trascendencia de hacer ese estudio, el censo, en este caso la encuesta nacional, y el estudio biopsicosocial para saber cuáles son los potenciales para una inclusión laboral de las personas con discapacidad. Pero vamos a una pregunta muy puntual. ¿Qué percepción tiene usted, al margen de lo explicado, del cumplimiento que asumió el Estado peruano de contratar el 3% de personas con discapacidad dentro de sus sectores? La percepción es la siguiente, ¿no? La ley 27050 exigía esta obligación. Lo que ha pasado, y ese es uno de los temas que hay que tener mucho cuidado, y ahí yo sí me preocuparía mucho, y perdón tal vez por algunos comentarios que se me pueden salir, es que para poder entrar en el sector público tienes que tener un perfil. No es solamente porque tengo una discapacidad tengo que entrar de manera automática. Y ahí hay un tema, ¿por qué? Porque el sistema o el sector público brinda un servicio a la sociedad. Si nosotros no tenemos personal adecuado para que brinde ese servicio a la sociedad, tenemos un gran problema porque estamos mal utilizando los recursos de todos los peruanos. Pero la otra parte es, esta ley te dice que deben ingresar trabajadores con discapacidad. Entonces ahí hay que hacer nuevamente el match. ¿Qué tipo de perfil pueden tener estas personas ocupacional y qué servicio pueden brindar? Yo, por ejemplo, en el ministerio recuerdo muchos profesionales, hay abogados claro que sí, con discapacidad, y están haciendo bien su servicio.
pero les ha costado insertarse en el mercado laboral porque han tenido que estudiar y profesionalizarse. Eso es lo que nosotros queremos justamente con este censo, saber en qué universo está y cómo entran al sector público. Claro que sí, aunque habría que anotar que de todas maneras, como usted ha comentado, hay niveles de trabajadores, desde aquellos que son los profesionales, los que hay en otro ámbito, los técnicos, los auxiliares, los que hacen también trabajos manuales, más elementales, más simples, y lo importante está, como usted lo señala, identificar dónde está esta población para poderlos incluir gradualmente. Y por otro lado, recordemos que la ley también reconoce que tiene que haber idoneidad para el cargo. Eso es definitivo. Invitamos a que también Vilma participe para no comernos la palabra. Exactamente. Jaime, gracias. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Bueno, el ministerio tiene varios programas sociales, como Jóvenes a la Obra, Vamos Perú, Trabaja Perú, Perú Responsable. Quisiéramos saber cómo es que se está promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad, considerando, bueno, que ha habido ya como un antecedente donde se mencionaba que ya no el 3%, sino el 5%, ¿no? Estaba reservado para las personas con discapacidad. Mira, lo que pasa es que nosotros lo que hemos hecho en nuestros programas laborales, Vamos Perú, Jóvenes a la Obra y Trabaja Perú, tiene un segmento destinado exclusivamente para personas con discapacidad. Y les voy a dar algunas cifras para que vean de manera concreta lo que hacemos así. Bueno, en lo que refiere a inserción laboral, Vamos Perú ha beneficiado a 138 personas con discapacidad y Jóvenes a la Obra 325 personas o jóvenes con discapacidad. Números concretos donde estamos haciendo. Entre enero a agosto se ha generado empleo temporal para personas con discapacidad entre enero a agosto de este año a 597 personas. Entonces, medio millar de personas, un número concreto. Un número concreto. Y en lo que resta del año, en los programas estamos proyectando a 100 personas, capacitar a 100 personas con discapacidad y Jóvenes a la Obra a 153. Estamos hablando de 253 personas adicionales. Y en tema de empleos temporales a 855 personas con discapacidad, exclusivamente. Entonces, hay números y cifras concretas de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria que los programas laborales están ahí. Pero les puedo dar las proyecciones que estamos haciendo, porque acá el tema que también tenemos una programación y una planificación que tenemos que hacer. Uno de los temas es que al 2013 queremos 1000 jóvenes informados. 1000 jóvenes informados con discapacidad, de qué cosas pueden tener, cuáles son sus derechos, que es uno de los más importantes problemas de la juventud, no saber cuáles son sus derechos. El otro, queremos capacitar en cursos regulares a 400 personas con discapacidad y colocar a 400 trabajadores en puestos de trabajo de carácter permanente. Acá ya no temporal, sino permanente en empresas privadas. Y esto es lo que queremos hacer. Yo puedo seguir dándoles las cifras proyectadas al 2014, al 2015, pero lo que más me interesa a mí es que estamos haciendo cosas concretas. ¿Por qué cosas concretas? Porque lamentablemente las gestiones les gusta hablar, declarar, muy bonito, salgo a la prensa, a la foto, todo, pero finalmente en cosas concretas no hay resultados. La diferencia en mi gestión es esa. Buenas intenciones, pero no siempre se llevan a la práctica. Entonces nosotros lo que queremos son cosas concretas. Tal vez pueda ser poco, tal vez pueda ser mucho, pero solamente le digo el presupuesto. El año pasado se habían destinado de manera presupuestaria 400.000 soles para el tema de discapacidad. Para el próximo año se están destinando 850.000 soles. A eso merece un aplauso, un reconocimiento, señor ministro, que sea duplicado. Esto implica interés, voluntad política, compromiso por el tema de la discapacidad. Es un tema concreto donde tenemos que hacer todo un trabajo y no solamente empezar a trabajar con el Estado, sino con las empresas privadas y las ONGs privadas que tienen también una muy buena proyección. Hay servicios que dan a personas con discapacidad. Por ejemplo, estamos haciendo todo un tema, un piloto de inserción laboral para personas con síndrome de Down y con síndrome de Asperger. Cosas concretas que queremos hacer. Claro que sí, pero ¿de qué manera ustedes se están involucrando, están motivando y comprometiendo a la empresa privada, toda vez que existe la resolución SUNAT 296 que concede beneficios tributarios precisamente a aquellas empresas solidarias que dan las opciones de trabajo a personas con discapacidad? ¿Qué estrategias se están tomando? La estrategia, la más importante para nosotros, que es, y la podemos recordar de la declaración del Premier, es el diálogo. Lo que pasa es que nunca se ha trabajado de manera articulada, cada uno por su lado, y gran problema es ese.
Al empleador le cuesta contratar a una persona con discapacidad porque tiene que prepararlo, entrevistarlo, ver en qué situación está y todo. Eso es para ellos inversión o carga o plata que pierden. O tienen temores, los prejuicios de saber que de repente van a generar problemas, se pueden accidentar, van a llegar tarde, se enferman mucho, y estas cosas influyen. Entonces lo que enormemente. nosotros tenemos que hacer es identificar este universo de población, está el censo, y con este universo de población hacer el match de las necesidades de la empresa y las necesidades y limitaciones que tienen las personas con discapacidad, y nosotros asumir el tema de la adecuación laboral para que esa persona pueda insertarse en esa empresa. Y eso es el tenga punto. todas las facilidades para poder desarrollarse dentro de la empresa también, ¿no? Eso es lo que queremos hacer, es la articulación. Nosotros tenemos que ser el organismo o órgano, en este caso ministerio, articulador de las necesidades de ambas partes. Y brindarles toda la asesoría correspondiente en la parte técnica, en el aspecto incluso de la psicológico, de cómo relacionarse con la persona con discapacidad. A propósito, De señor la ministro, estima o autoestima que tienen las personas, también que es un tema muy delicado para claro las que personas, sí. ¿no? Vea usted, la nueva ley, que todavía falta por supuesto ser aprobada de manera oficial, contempla la obligación para que la empresa privada pueda contratar el 3% de personas con discapacidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Lo que pasa con esta ley que fue presentada por el Congreso al Ejecutivo, fue observada por el Ejecutivo por varios motivos. Uno era que lamentablemente no hizo una coordinación en temas de las leyes presupuestarias y las leyes y la Constitución. Uno de los grandes problemas es que creaba un sistema previsional para las personas con discapacidad, y hay un artículo de la Constitución que es la primera disposición transitoria y complementaria que dice que Perú se necesita que sea sostenible en el tiempo. Esto no lo está. Después había un tema constitucional también con respecto a la incompatibilidad de trabajar como persona discapacitada. Personas con discapacidad. Con personas con discapacidad. Claro. Es el terminología, Así es, el por eso le decía, le pedía disculpas de comienzo, porque hay palabritas técnicas que hay que empezar a aprender. Las personas con discapacidad, si tienen un certificado de incapacidad total, de acuerdo a la ley, no puede trabajar. Entonces ahí hay un tema que hay que articular con CONADIS, porque puede ser que la resolución que le dé esa de la incapacidad dice total permanente, y la Constitución y las sentencias del Tribunal Constitucional, varias de carácter de precedente vinculante, dicen que si una persona tiene una incapacidad total permanente no pueden trabajar. Entonces, por ejemplo, ahí hay un tema muy delicado, porque el documento que puede tener una persona, que puede ser expedido de muy buena fe, por fin tengo el documento que me acredita, puede ser al mismo tiempo una limitación para poder entrar al mercado laboral. Claro que sí. En este caso usted lo que sustenta, lo que propone es que tiene que haber una definición conceptual y a través también de los documentos de certificación. Pero la opinión en puntual, ¿a usted le parece bien, es conveniente o no que exista esta obligación de 3% para la empresa privada? Yo lo que creo que hay que ver primero, y antes de decir si es procedente o no, el tema concreto. ¿Hay el mercado laboral para estas personas? Lo sabemos que todas las personas con discapacidad pueden entrar al mercado laboral. Yo creo que ahí es la primera pregunta, y primero tenía que ser el censo. El estudio. El estudio. Y el segundo, que es uno de los temas más importantes, hay que hacer una diferencia a las empresas. Si tenemos empresas muy tecnificadas, donde el servicio, y ahí hay un tema que el proyecto de ley decía que eran más de 50 trabajadores, donde el servicio es muy tecnificado y la persona no es la idónea para ese puesto, podríamos generarle un problema a esa persona. Bueno, tiene que haber idoneidad, definitivamente, competitividad, capacidad, responsabilidad. Es que la ley no el proyecto de ley no lo decía así. Decía solamente, y ahí fue un tema de redacción, que lo advertimos, cuidado con esa redacción, porque esa redacción puede ser una limitación y también un susto para el empleador. Decía, oiga, acá no me dice nada de idoneidad, acá me dice que entra sí o sí. Entonces el tema es, ¿y dónde lo voy? Un vacío que debió precisarse, mejorarse en la redacción, y eso justamente también fue advertido. Y ese es uno de los grandes temas que nosotros como ejecutivo tuvimos que advertir a las comisiones y decirle que tuvimos reuniones, sendas reuniones con el Congreso, y dijimos, en estos puntos arregla esta redacción y con esta redacción va a pasar. No lo hicieron.
Así es, Jaime, habría que hacer un comentario respecto al tema de la certificación, porque el certificado de incapacidad solo está relacionado con el tema que hace referencia al tema de trabajo, no la incapacidad para el trabajo. Sin embargo, el certificado de discapacidad en realidad indica la discapacidad en sí, ¿no? Más no la restricción al tema trabajo, ¿no? Se habría que hacerlo. Y bueno, el tema de certificación también es un proceso, en el caso de inscripción al CONADIS, totalmente gratuito, previa certificación, acreditación en los centros que lo señala la ley. En ese sentido también, de acuerdo a los convenios internacionales, a la convención que tenemos, se habla de hacer ajustes razonables en los centros de trabajo. Ya lo habíamos mencionado que desde el Ministerio se viene haciendo toda una promoción para este tema. ¿Qué más podríamos hacer en el tema de los ajustes razonables para que las personas con discapacidad no solo tengan el acceso, sino todas las facilidades dentro de los centros de trabajo que puedan tener acceso? Yo creo que uno de los temas más importantes que creo que debe ser la articulación adecuada. Si no tenemos una articulación entre los trabajadores, las empresas y el Estado, no vamos a funcionar. Cada uno se dispara por su lado y cuando las personas se sientan, estamos hablando finalmente en un diálogo que al final todos estamos en la misma línea, pero como hemos trabajado de manera paralela, nunca se han unido estos caminos. Pero y esto que está cambiando, señor ministro. Lo tenemos que hacer. Y lo estamos haciendo de manera concreta, con convenios, con seguimiento, con no solamente público-privado, sino también sociedad civil, que es uno de los temas que también trabajan. Las mamás, por ejemplo, de los niños o jóvenes que tienen síndrome de Down están muy unidas, tienen asociaciones sin fines de lucros y que tienen cosas concretas donde dicen, mi hijo tiene estas cualidades, pero no hay nadie que me ayude. Entonces, dependiendo del estatus socioeconómico que tiene esa persona, puede insertarlo a través de cursos o capacitaciones especiales para poder entrar. Y recordemos una cosa concreta, el tema del niño o joven con síndrome de Down siempre necesita un tutor o una persona que lo fiscalice o que lo supervise al costado. Entonces, hay todo un tema que hay que trabajar y articular, pero hay que hacerlo bien y de manera concreta, con cosas progresivas, pero que solamente tengan una visión, no solamente de corto plazo, o sea, para la foto. Queremos hacerlo ordenado y sustentado, y sobre todo con proyecciones y alianzas con la empresa privada. La empresa privada está de acuerdo, porque las reuniones que yo tengo en el Consejo Nacional, con la CONFIE, con la Sociedad Nacional de Industria, con ADES, con COMEX, con la Cámara de Comercio, dicen, queremos, pero en estas líneas, de estos perfiles, necesitamos este tipo de gente. Nosotros lo que tenemos que hacer es articularlo. Mayor información, mayor conocimiento para saber cómo tratar, cómo aplicar los procedimientos de esta importante y anhelada inclusión. En lo que corresponde al aspecto de normas, entendemos que hay un reglamento ya propuesto, trabajado, que está, entiendo, en su despacho, en referencia al tema de la colocación laboral de 3% en el Estado. ¿Qué probabilidades que se pueda promulgar por fin de repente para octubre, para el 16, que se conmemore el Día Nacional de la Persona con Discapacidad? Bueno, este proyecto de reglamento del famoso artículo de la ley 27050 del 3% fue materia de una comisión en el año 2010. Nosotros lo retomamos este año, incluyendo no solamente a las personas de las partes, sino a los congresistas y a los asesores de los congresistas. Este reglamento se adecuó, se actualizó, pero apareció este proyecto de ley del Congreso y que paralizó esta reglamentación. Lo que nosotros estamos haciendo es retomar el tema, está preparado, hay que revisarlo nuevamente, y si hay la buena voluntad de seguir con que la ley 27050 mantenga su vigencia, sacaríamos el reglamento de manera inmediata. El tema es qué va a pasar con la ley que está en el Congreso, claro, porque, que sí. Porque si no va a haber una ley con un reglamento recién aprobado y al otro día sale una ley que puede ser aprobada por el Congreso, que tiene la facultad de aprobarla a insistencia y sin necesidad de la venia del Poder Ejecutivo. También hay que tener cuidado. Tiene usted toda la razón. Señor ministro, ¿usted nos concedería unos minutos más? Mientras tanto hacemos una pequeña pausa en el programa para volver, ¿verdad? ¿Es posible? Sí, claro, encantado. Sí. Entonces regresamos. Y bueno, retomamos la comunicación y esta entrevista tan importante, tan esperada que nosotros estábamos gestionando,
precisamente con una de las autoridades principales del escenario laboral de nuestro país, como lo es el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, que vemos en la práctica que está empapado, está muy bien ilustrado de esta temática de la inclusión laboral de personas con discapacidad, de los problemas con resultados concretos y de las maneras como articular. Por cierto, eso nos complace de veras porque a veces las autoridades políticas, por las múltiples labores, no siempre están informados con precisión de lo que pasa en el aspecto de discapacidad. De modo que continuamos algunos minutos más para poderle recoger alguna información complementaria. ¿Qué se está haciendo para descentralizar, diríamos, esta expertise, esta experiencia del trabajo del ámbito de la inclusión laboral de personas con discapacidad en Lima, pero hacia provincias? ¿El Ministerio está desplazándose de equipo itinerario de profesionales? ¿Es factible hacerlo o todavía? Al contrario, los programas laborales, por ejemplo, no están pensados para Lima. Están pensados para todas las zonas de pobreza y extrema pobreza. Le estamos dando prioridad a ellos. Lo que hemos hecho en algunos lugares en Lima, por ejemplo Ventanilla, son casos concretos donde sí hay un nivel de pobreza o extrema pobreza debidamente certificado o respaldada por documentos, y ahí sí entramos. Nosotros no vamos a hacer, por ejemplo, un programa de capacitación en los distritos de Lima, Miraflores o San Isidro, por hacer en algunos que siempre se ponen de ejemplos. La idea de nosotros es dar una inclusión social concreta a las personas que no han tenido esa posibilidad económica de poder insertarse en el mercado laboral nacional y de manera descentralizada. Y uno de los temas muy importantes que hay que tener en cuenta, esta manera descentralizada no es que el Ministerio de Trabajo vaya a imponer. Este es un tema articulado, no solamente con los gobiernos regionales, sino con los gobiernos locales. Todos participamos, nos sentamos, vemos y lo hacemos de manera coordinada y articulada. ¿Por qué? Porque esta es una manera de trabajar bien a nivel nacional. Qué importante, Jaime, porque esta descentralización permitiría capacitar a los jóvenes, también a los funcionarios públicos, a todos, sobre todo en las necesidades que requiere su propia región, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca la producción es lechera, ¿no? Entonces capacitarlos en esas necesidades, ¿no? Así es. Qué importante es. Nuestra proyección para este año, de los números que le estábamos diciendo anteriores, es, por ejemplo, para lo que resta de este año tenemos en Lima, Lambayeque y Ucayali, cosas concretas donde vamos a dar cursos de informática de alto desempeño, diseño gráfico publicitario, teleoperador de centros de información, soporte técnico de PCs e implementación de redes. Eso, por ejemplo, ya está proyectado, presupuestado y en los lugares concretos de Lima, Lambayeque y Ucayali, en lo que resta del año. Y son carreras modernas que responden a las demandas de las ocupaciones laborales del presente. Así es, son programas de capacitación que duran en promedio 210 horas y que tienen un mercado cautivo o de inserción laboral de manera eficaz en los lugares. Lo estamos haciendo de manera articulada. Claro que sí, qué interesante. Una vez más, confirmando, repetimos, el conocimiento que ha podido adoptar, que hace gala el señor ministro en lo que se relaciona al tema de la discapacidad. Finalmente, nuestra inquietud, ¿qué valor le atribuye y cómo es que se está implementando tratados internacionales como, por ejemplo, las convenciones de Naciones Unidas, las convenciones de la OEA, y el convenio 159 que el Perú ratificó frente a la OIT? Bueno, uno de los temas, y acá hay que tener mucho cuidado, y ahí el tema profesional como abogado que soy, es que los tratados o convenios internacionales de ratificación ratificados por el Estado peruano tienen naturaleza y rango de ley, y hay que cumplirlos. Lo que hay que hacer, y acá hay un tema muy de bastante trabajo, es cómo implementarlos de manera eficiente y progresiva en la sociedad. Eso es uno de los grandes temas. Acá la historia del Perú es que alegremente aprobaban los convenios, tratados, y los guardaban en una carpeta muy bonito, o tal vez ahora lo publican en el portal de alguna institución, pero que nunca se materializaban en la implementación. Y esto es lo que hemos hecho y que queremos en este gobierno implementar. Uno de los ejemplos que le puedo dar a propósito de este paralelo es el tema, por ejemplo, de la consulta previa. Un convenio de la OIT, muy bonito, y que el Estado peruano lo asumió, lo ratificó, lo hizo ley, lo hizo reglamento. Pero no lo ejercía.
nunca lo ejercía. Esa es la diferencia de este gobierno, donde somos muy respetuosos de estos tratados y convenios, y que no solamente somos respetuosos, sino que articulamos y hacemos todos los mecanismos para que se implemente como debe ser en la sociedad peruana. Doctor José Andrés Villena Petrosino, estamos definitivamente muy contentos y agradecidos por habernos honrado con su presencia en este programa Sin Barreras, que lo produce CONADIS y Radio Nacional del Perú, en el propósito de informar, de orientar, de generar conciencia en la sociedad, en las autoridades, en los funcionarios, sobre lo que implica el rol de promover las condiciones para una inclusión digna, participativa, protagónica de la persona con discapacidad en su condición de ciudadano. De manera que lo invitamos a compartir sus palabras finales. Muchas gracias por la invitación, y la última frase suya es la más importante. Tenemos que considerar y debemos respetar que ante todo estas personas con discapacidad son ciudadanos y ciudadanas del Estado peruano, y hay que tratarlos y respetarlos como tales. Independientemente de una disminución física, debemos considerarlos parte de la sociedad, y tenemos la obligación de hacer todos los mecanismos para que esta persona sea incluida en la sociedad y respetada y puesta en un lugar adecuado para el respeto de los derechos humanos, como tenemos que hacerlo con todos los peruanos y peruanas que hay en el Perú. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, señor ministro, una vez más. Hemos tenido la ocasión de poder establecer un diálogo directo, personal, cálido con el doctor José Andrés Villena Petrosino, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Muy amable. Así es, Jaime, también para decir que existe pues una línea gratuita para el tema de los programas laborales del Ministerio de Trabajo, 0800 16 872. Es una línea gratuita a nivel nacional, 0800 16 872, y también cualquier información lo pueden encontrar en su página web en la siguiente dirección: www.trabajo.gov.pe.